Bien, hermanos, estamos hablando durante varias semanas acerca de la generosidad cristiana. Es un tema vital en la vida del todo creyente, porque si el carácter de Cristo se está manifestando en nuestras vidas, en santidad, en oración y en tantas cosas maravillosas que el Espíritu Santo nos da en nuestro corazón también, inevitablemente hará de nosotros personas generosas. Hemos visto eso durante las semanas anteriores. Recordando un poquito lo que hemos visto en la primera enseñanza, hablamos acerca de la generosidad de Dios y vimos cómo Dios es generoso por naturaleza, y eso es evidente tanto en la creación, la riqueza, la abundancia de la creación, como la riqueza que hay en su gracia para salvación, ya que Él no nos dio cualquier medio de salvación, sino que nos entregó a su propio Hijo. Así que Dios es generoso. Y la conclusión que tenemos que sacar, por ende, es que los hijos de Dios, en los cuales su carácter está siendo formado, el carácter de Cristo, también son generosos, ¿sí? Porque ellos tienen el carácter de su Padre, ¿sí? En la segunda enseñanza, la que vimos la semana anterior, hablamos acerca de cómo los cristianos no debemos amar el dinero. ¿Cuál es la actitud que un cristiano tiene hacia el dinero? Y enseñamos en la palabra, de acuerdo a la palabra, que, lo que acabo de decir, los cristianos no debemos amar el dinero, y la manera en que demostramos que no amamos el dinero es siendo generosos. Eso es claro en las Escrituras, practicando la generosidad, compartiendo de lo mucho o de lo poco que tengamos, porque para amar el dinero no hay que ser rico. La gente pobre ama el dinero que no tiene, y por eso es avariciosa, egoísta, y atesora cada pesito que tiene para sus propios caprichos y para sus propios gastos, hermanos. Es algo muy importante que entendamos que los cristianos no debemos amar el dinero, y que la manera en que podemos demostrar que no lo amamos es siendo generosos. ¿Ok, hermanos? ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? ¿Allá atrás también? Ok, muy bien. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Y hoy vamos a hablar de la bendición que hay en la generosidad. La bendición que hay en la generosidad. Para los que anotan, ese es el título de la enseñanza de hoy. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20, la bendición que hay en ser generosos o en la generosidad. Vamos a leer este pasaje. Yo lo leo, ustedes me siguen. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos repitamos el versículo 19 ahora, hermanos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más, hermanos, que se escucha bonito. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hablando de la generosidad durante estas semanas, veo como muchas personas, aún gente bien intencionada, que tiene un buen corazón para dar, piensan que la generosidad es una pérdida, ¿sí? Es posible que algunos digan: está bien, yo soy generoso, tengo que hacerlo, soy un hijo de Dios, pero aún así tiene una concepción mala acerca de la generosidad, porque piensan que es algo que se perdió, ¿no? Como decían por ahí, esa plática se perdió, es lo que muchos piensan a veces, cuando están siendo generosos, ¿sí? Sin embargo, lo que vemos en la Biblia es todo lo contrario, porque la generosidad de los cristianos es una gran bendición, y bendice a muchas personas, y a los que más bendice es a aquellos que son generosos, ¿sí?
La generosidad de los hijos de Dios es usada por Dios mismo para bendecir a muchos, especialmente a quienes son generosos. ¿Por qué? Porque su carácter es formado, porque, como lo vamos a ver hoy, también Dios les proveerá, traerá provisión a esas vidas, y esas personas serán muy bendecidas y serán usadas para bendecir a otros. Toda la vida yo he escuchado decir a muchos cristianos que desean ser usados por el Señor, ¿no es cierto? Muchos dicen, y desde que estaba yo joven, escuchaba mucho, yo mismo lo dije, Señor, yo deseo ser usado por ti. Pero a veces la gente no asocia el hecho de que Dios usa a sus hijos, aunque no usa a todos detrás de un púlpito, ni entonando unas canciones, dirigiendo unos cantos, o siendo misioneros, no usa a todos de esa manera, sí usa a todos sus hijos, y usted puede ser usado siendo generoso. Y eso es lo que vamos a comprender en el texto de hoy. Yo le voy a pedir algo, esté muy atento, eso está muy interesante, y es muy importante para su vida, ¿sí? En el contexto del texto que estamos viendo hoy, contexto del texto, suena raro, ¿no? Pablo, en la epístola de los Filipenses, está ¿qué? Preso, ¿sí? Posiblemente en Roma, lo más seguro es que haya sido en Roma. Él está preso y escribe esta carta a las personas, a la iglesia que está en Filipos, era una ciudad griega, ¿sí? Y notamos que aunque la situación de Pablo era bien complicada al estar preso en la cárcel, esta epístola se conoce como la epístola del gozo, porque está llena de alegría, de esperanza en Cristo de parte del escritor, de Pablo, ¿no es cierto? Y se la transmite a aquellos que lo están escuchando, ¿sí? Versículo 10, vamos a leer el versículo 10 nuevamente, para que allí también sigamos introduciendo la enseñanza de hoy. Estamos en 4:10, y dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba ¿qué? La oportunidad, ¿ok? La iglesia en Filipos, o sea, la iglesia de los filipenses, fue fundada por Pablo. Recordamos en Hechos algunos eventos como el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Aquella promesa que no es tan promesa como algunos la toman. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que se la dijo al carcelero después de que la cárcel se derribó por un terremoto. Eso era en la ciudad de Filipos. Una mujer que se llamó Lidia, que decía que era vendedora de púrpura, una señora que se cree que era pudiente, ¿sí? Fue una de las primeras que creyó, y en su casa se comenzó la iglesia en Filipos. Después pasaron 10 años y Pablo, estando preso en Roma, les escribe nuevamente. Ya había una iglesia conformada, ya habían ancianos, ya había una organización, ya era una iglesia completamente formada, bien formada, ¿sí? Y a ellos les escribe, Pablo les escribe con amor, porque aunque Pablo ama a todas las iglesias, y uno ve que le escribe a los corintios, que eran un problema, esos hermanos, y sin embargo él les escribe con amor, y les dice mis amados, y Pablo es sincero. En el caso de los filipenses, no le costaba ningún esfuerzo, porque es que los filipenses eran personas en las cuales, como lo manifiesta en la epístola, está viendo el carácter de Cristo ser formado, está viendo que ellos están madurando, y una de las cosas que tocaban el corazón de Pablo era que ellos se acordaban de él, o sea que su amor no era de palabra, sino que verdaderamente manifestaban amor a aquel que había fundado esa iglesia, a un hermano en Cristo, practicando la generosidad con él, especialmente en estos momentos de dificultad que él estaba enfrentando. Por eso él les escribe en un tono muy amoroso y muy cariñoso esa epístola. Algo que noto en esta, bueno, lo vemos en esta epístola. Ellos enviaron una ofrenda con nombre que se llamaba Epafrodito. Epafrodito fue uno de los primeros creyentes en Filipos, y posiblemente era uno de los pastores que había en esa iglesia. Este hermano se viene, hay que entender la distancia, ¿no? Roma está muy, muy, muy lejos, miles de kilómetros de distancia de Grecia y de la ciudad de Filipos. No era como hoy, ¿no? Que puede mandar una encomienda, ¿sí? Necesita mandar a cualquier parte del mundo, manda una encomienda. Le cobran, pero llega, y llega al otro día. Bueno, si esa encomienda en dinero, inmediatamente la pueden reclamar, ¿no es cierto? No, estamos hablando de una época donde no habían aviones ni carros. Viajar en barco era un peligro, era un riesgo muy grande. La gente no se aventuraba mucho a viajar en barco. Y estos hermanos en Filipos mandan una ofrenda con este hermano, este líder de la iglesia que se llama Epafrodito, que era un hombre muy amoroso por lo que nos describe la Biblia en otros pasajes.
Y llega hasta Roma, a donde Pablo está preso, y le lleva una abundante ofrenda, como lo vamos a ver en este mismo texto, ¿sí? Así que Pablo les manifiesta, y lo dice en el versículo 10, nuevamente estemos allí, dice, mire lo que dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba ¿qué? La oportunidad. Ellos realmente estaban muy interesados en Pablo y le habían ayudado muchas veces a este siervo del Señor, le habían ayudado en su sostenimiento, en la predicación del Evangelio, ¿sí? Pero parece que hubo un lapso de tiempo donde ellos no pudieron hacerle llegar esas ofrendas a Pablo, que eran tan necesarias para él. Pablo, sin embargo, tiene una actitud de gratitud con ellos, y les dice, hermanos, hay algo muy importante, puede que no haya llegado esa ofrenda, yo la necesitaba, estoy parafraseando, ¿no? Pero lo que me alegra no es tanto que haya llegado o no la ofrenda, sino el interés que verdaderamente ustedes tienen en ser generosos, en ayudarme, ¿sí? En demostrar ese amor de Cristo en sus vidas a mí, que estoy en necesidad en ese momento, en el caso de Pablo. No les había llegado durante un tiempo, esa ofrenda a Pablo, y no se conoce la razón así puntual, pero se deduce que pudo haber sido por la distancia, ¿no? Como les estaba diciendo, no era fácil hacer llegar un dinero al otro lado del mundo. Para ese momento era el otro lado del mundo conocido, ¿sí? Posiblemente también porque es posible que Pablo no hayan sabido ellos dónde estaba Pablo ubicado, no sabían, sino que después se enteraron de que estaba preso. Es posible todo eso. Lo cierto es que los filipenses eran gente generosa, era gente que realmente manifestaba el amor de Cristo a través de su generosidad. Y si no hacían llegar una ofrenda a y me imagino que a muchos otros servidores del Señor, no era porque no quisieran darla o porque fueran regateadores, sino porque verdaderamente algo se los impedía. Y Pablo resalta el hecho de que ellos tenían toda la disposición. Importante algo, los filipenses no eran gente rica, porque a veces pensamos que la gente próspera es la que debe ser generosa, ¿sí? Muchos obran de esta manera, y algo envié sobre esto en el correo de la iglesia, algo de John Piper que hablaba sobre eso, de que no debemos estimular tanto que la gente crea que y muchos oran de esa manera, Señor, enriquéceme para que yo pueda ser generoso. No, sé generoso con lo que tienes ahora. ¿Amén? Bueno, espero que ese mensaje se escuche en el cielo. No hay que ser ricos para ser generosos. Lo más probable es que si no eres generoso, con lo poco que tienes nunca serás generoso por más que tengas. ¿Sí? Miren, los filipenses no eran ricos, daban con esfuerzo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Saben por qué? Porque estos filipenses eran los mismos que leímos la vez pasada en 2 Corintios 8, que eran los de Macedonia. ¿Se acuerda que ellos le rogaban a Pablo que les diera? Mire, vamos rápidamente allá, 2 Corintios 8:1. No, ponga un dedito ahí en Filipenses 4:10, no lo voy a perder. Pero vamos a 2 Corintios 8:1 y 2, ¿listo? Segunda de Corintios 8, 1 y 2, por favor léanlo. Esos hermanos de Macedonia es Grecia, ¿sí? Es una región de Grecia. Y Filipos estaba, y Filipos estaba en esa región de Grecia, en Macedonia, la ciudad de Filipos. Amados hermanos, ellos eran gente que tenía que esforzarse para dar, pero lo hacían de todo corazón, al punto de que estaban dispuestos a rogarle a Pablo de que les permitiera seguir ayudando. En esa ocasión en Corintios era una ofrenda especial para las personas necesitadas, los hermanos en Cristo en Jerusalén. Aquí estaban enviando una ofrenda directamente a Pablo, que era un servidor de Dios que estaba en necesidad. Así que, entendiendo estas cosas, veamos cómo Pablo y la iglesia de Filipos fueron bendecidos mutuamente, ellos, mediante su actitud y su generosidad. Y vamos a ver 3 punticos rápidamente en esta mañana. Espero que le pongan mucha atención, porque sé que el Señor está hablando a su vida. Lo primero que vamos a hacer es que hay una actitud correcta para dar y recibir generosidad, y es el contentamiento.
Eso lo vamos a ver primero. Después vamos a ver también, dentro de esta misma enseñanza, que la generosidad bendice a muchas personas. O sea, Dios usa la generosidad de sus hijos para bendecir a muchos. Y lo tercero que quiero que veamos en esta mañana es que Dios bendice a las personas generosas. Dios bendice a las personas generosas. Y lo primero que quiero que veamos, nuestro primer punto acerca del contentamiento, vamos a volver al versículo 11 al 13 de Filipenses 4, y recuerde que a mí me gusta que estemos ahí leyendo y participando, porque estamos todos involucrados. Vuelvan a leer, por favor, del 11 al 13. Hermanos, 1 Timoteo dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay una actitud correcta en el corazón de alguien para que pueda tanto ser generoso como recibir la generosidad de otras personas, especialmente la generosidad que al fin y al cabo viene ¿de quién? De Dios, ¿sí? Porque todo lo que tenemos, pues nos lo ha dado el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Y si no está de acuerdo, pues le quiero decir que está muy equivocado. Pero es la realidad. Hermanos, Pablo estaba contento y agradecido, cualquiera fuera su situación. Eso es estar contento. Contentamiento es estar agradecido, estar conforme en el buen sentido de la palabra, obviamente, ¿sí? Con lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco. Y bueno, aquí en el contexto estamos hablando de provisión material, pero eso debe ser en todos los sentidos, hermano. Mire, el cristiano tiene que ser contento, estar contento, agradecido con Dios, con lo que tiene, aún en su apariencia física, en las oportunidades que ha tenido, en la provisión que tiene, en los medios que posee, las oportunidades que se le han dado, hermano. En todo debemos estar contentos y agradecidos con el Señor. Una persona que no tiene este contentamiento, primero que todo no va a ser generosa porque cree que todo se lo deben. Tampoco va a recibir bien la generosidad que inviertan en él, porque también va a creer que todo se lo deben. Y que él merece mucho más, o que no merece eso que le están dando, o que tal vez ni siquiera lo necesita porque es una persona orgullosa. Pablo es agradecido, ¿sí? Y lo dice ahí, cualquiera fuera su situación. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él y que todo era ganancia. ¿Sabe? Si usted ha entendido la gracia, usted sabe que todo lo que tiene que es ganancia. Es algo que no debemos olvidar nunca. Yo todavía a veces percibo a algunos hermanos con ese tufillo de inconformismo, no del bueno, porque creo que hay un inconformismo que puede ser válido, sino ese inconformismo que es dañino, pecaminoso, diabólico, donde siempre hay un reproche hacia Dios, así sea camuflado. Ojo con eso. Ese no es un corazón contento, ese no es un corazón bendecido, ese no es un corazón generoso, ¿sí? Lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, hermano. Pablo decía en otro pasaje de la Biblia que si tenemos para vestirnos, para comer y un techo donde descansar, deberíamos estar ¿qué? Agradecidos con el Señor. Estoy seguro que todos ustedes tienen mucho más que eso. Así que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Ustedes pueden decir algo a eso? Amén. Me alegra. Hermanos, hay quienes demandan generosidad de los demás. Mire, hay un peligro. Siempre que enseñamos algo, hay gente inmadura y tonta en medio de la iglesia que no está viendo cómo ellos pueden practicar lo que se enseña, sino más bien cómo pueden reclamarle a los demás que practiquen lo que se está enseñando. Como aquellos que están en las iglesias y siempre dicen, no, es que ya les falta amor. Pero ¿será que tiene mucho amor el sinvergüenza que dice eso? ¿No es cierto que no? Hay gente que está demandando generosidad. No, tienen que ser generosos. Miren, yo estoy en una necesidad y tal vez ni siquiera es una necesidad, pero está esperando que los demás siempre le estén dando en la iglesia. No están pensando en dar, sino están pensando siempre en recibir. Pero mire la actitud de Pablo. Pablo no les dice, sinvergüenzas filipenses, yo fui el que les fundé la iglesia y ahora ustedes, mire, no se inventaron la manera de hacerme llegar la plata. No, Pablo no dice eso, hermanos. Mire la manera, es que Pablo era un caballero, ¿no? Tenía una manera de expresarse, ¿sí? Mire lo que dice,
Dice, discúlpeme, se me saltó. Estamos en el versículo 11, pero volvamos al 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No le estaba reclamando, le decía, gracias hermanos, se acordaron de mí, por lo menos oraron. Me imagino que los filipenses oraban por Pablo y manifestaron ese amor física y materialmente. Entonces, Pablo agradecía lo que recibía. Pablo tenía contentamiento en su corazón, ¿sí? Y algo muy importante, mire, volvamos a los versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea que. ¿Usted puede decir eso? ¿Sí o no? Y el Señor lo está escuchando. He aprendido. Cualquiera sea su intención. No está hablando de plata necesariamente. Una persona enferma que está luchando contra la enfermedad debería tener contentamiento, sí. No estamos diciendo que esté contenta con la enfermedad que tiene. Estamos diciendo que esté contento con la gracia que Dios ha manifestado al saber que puede tener paz en Él. Y saber que Dios está en control de todas las cosas, aún en esa enfermedad o en esa necesidad económica. ¿Amén o no? Oiga, qué bueno es Dios, ¿no? En muchos lugares dicen, tú tienes que pedirle y ser rico, entonces el día que sea rico vas a estar feliz, pero no, la Biblia no dice eso. Y ahora, sería muy frustrante, ¿no? Porque el que quiere, mire, el que está pidiendo para tener, es un codicioso, y los codiciosos nunca se llenan. Siempre quieren, ¿qué? Más. Pero acá dice, usted puede estar contento con lo que tiene y darle gracias a Dios. Pablo era así. Importante, el 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado, como para tener ¿qué? ¿Alguno de ustedes ha pasado hambre en estos días? No me digan amén. Porque sé que no. Algo ha habido para llevarse a la vocación, ¿no, hermanos? Pero él dice que pasó hambres. Dice así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Necesidad. Qué interesante. ¿Sabe qué conclusión podemos sacar del contentamiento cristiano? Que el cristiano tiene que estar agradecido con lo que tiene. Mire, si usted se para y dice, Dios, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? Me pregunto yo. No, respóndeme. ¿Por qué no a ti? Ay, porque soy un hijo de Dios. No pareces hijo. No pareces. Miren a Pablo, contento. Está en la cárcel. Está en una situación terrible. Algo que debemos entender es que las cárceles de esa época no son como las de hoy. Las de hoy son horribles. Créanme que he ido a visitar varias cárceles y sinceramente uno está un día allá y ya no sabe a qué hora salir de allá corriendo. Es un ambiente supremamente terrible y estresante. De miedo. Las cárceles colombianas son la desidia. Si hay corrupción en el resto, ya más. Y las cárceles en todo lugar. Pero en esa época no había nada, ni siquiera derechos humanos, nada de esas cosas. No había quien los defendiera. Ellos estaban a la aventura, a lo que los carceleros dispusieran de su vida. Pablo estaba posiblemente encadenado. Y sin embargo, él dice lo siguiente. Versículo 13. Léanlo ustedes que suene bien bonito. Léanlo otra vez que suene bien bonito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo mal enseñado y mal entendido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ser el campeón de fútbol del... No seas tonto. No está diciendo eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a emprender un negocio y me va a ir bien. No está diciendo eso. Miren el contexto, está diciendo Pablo, sé padecer necesidad, aún aguantar hambre o tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo? Todo lo puedo soportar en Cristo con fortaleza por la gracia que Él me ha dado. Este versículo se aplica realmente a las dificultades que tenemos en nuestra vida cristiana. Ahí es cuando usted sí debe pararse y decir, está pasando esto, está sucediendo esta circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me voy a rendir, no voy a echar para atrás porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver con ganar, obtener o ser mejor en algo, no tiene nada que ver con eso.
Quienes dicen así están mintiendo. Está hablando de la capacidad que tenemos en Cristo, la gracia que tenemos para seguir adelante con Él, ¿sí? Miren, quien tiene contentamiento ya es bendecido, porque ha superado la codicia e ingratitud que amarga o enorgullece a la mayoría. Miren que ya en este aspecto del contentamiento, que tiene que estar muy ligado con la generosidad, pienso yo, con tener un corazón desprendido y agradecido, ya uno gana porque uno ha superado esa codicia, esa ingratitud que llena de amargura a muchos porque no tienen, o enorgullece a otros porque tienen. Así que número 1, versículos 11 al 13, el contentamiento es la actitud adecuada para dar y recibir generosidad. Hermanos, ustedes y yo tenemos que ser personas contentas con lo que tenemos. Pero aclaro, contentamiento es confianza, paz y alabanza en el Señor, pero no es negligencia o conformismo insano. Hay gente que ultra espiritualiza estas cosas de una manera errónea y nociva y piensan que no tienen que preocuparse. En el buen sentido de la palabra, no estoy hablando de un afán desordenado por tratar de progresar en su vida, en proveerle un techo a sus familias, en estudiar, en prepararse, en ser buenos trabajadores y personas que también sirvan a la sociedad, personas que sean buenos administradores y puedan ahorrar. No está refiriéndose a eso, no es negligencia, no es que se me va a caer el techo de la casa, bueno, todo lo puede en Cristo que me fortalece, que se caiga, que pereza. No, muévase, hermano, y hágale, arregle su casa. Eso no es contentamiento, eso es negligencia. Pero aquí está hablando del contentamiento cristiano. Ahora veamos en los versículos 14 y el 18 cómo la generosidad bendice a muchos. Y notemos que la generosidad de los filipenses bendijo a Cristo, bendijo a Pablo y bendijo a la iglesia del Señor. Volvámoslo a leer, a mí me gusta que leamos la Biblia. 14 y el 18, por favor léanlo ustedes nuevamente. Sin embargo, bien hiciste participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mi necesidad. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra fe. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos amados, la generosidad bendice a muchos. Les decía que anteriormente mucha gente dice, Dios, yo quiero ser usado por ti, pero dejas de ser usado con tu generosidad, con tus ofrendas, con tus diezmos, con la ayuda que le puedas brindar a gente que está en necesidad a tu lado. Por otro lado también, hermanos, queremos que Dios bendiga a muchas personas, pues sé tú el instrumento que Dios use para bendecir a esas personas, ¿no? Mire que a veces decimos, ay, ¿quién le predicará a esta persona del Evangelio? Pues tienes que hacerlo tú. ¿O qué estás esperando? ¿Me hago entender, hermanos? Miren el caso de la generosidad. Y yo pensaba, ¿cuán grande bendición puede haber en pequeños actos de generosidad, ¿no? A la gente dice, no, pero eso no es mucho, solamente fue una ayuda. Simplemente fue una ofrenda, simplemente fue un servicio que le presté a esa persona. Pero noten algo, hermanos, cuando lo hacemos en Cristo, en la fe del Señor, aunque a veces dar y recibir parece no ser algo tan significativo, puede ser usado poderosamente por el Señor. Yo soy de la vieja guardia cristiana, de hace ya varios años, o muchos años. Me acuerdo de una canción que decía, la pueden buscar en internet, que se llama Gracias por darle al Señor. Una canción así suavezona, pero muy bonita. Y dice la letra de la canción, que una persona fue al cielo y vio allí gente que no conocía, pero que se acercaban y le agradecían porque su servicio y generosidad habían sido usados para que ellos fueran salvados. Esta persona fue al cielo, lo que dice más o menos la letra, no las voy a cantar, búsquenla en internet. La cantaba Dani Berríos, creo. Y dice, yo fui al cielo y estando allí empezó gente a acercarse y me decían, gracias por darle al Señor. Porque por lo que tú hiciste, por lo que tú diste, por lo que tú me serviste, por lo que tú oraste, yo hoy estoy aquí. Hermano, pero es la soberanía de Dios, sí.
No, tranquilo, no te preocupes. Claro, Dios es soberano, pero usa nuestras oraciones, usa nuestras ofrendas, usa nuestra evangelización para salvar a los pecadores y para edificar a su iglesia. Tú eres el instrumento en las manos de Dios. La última estrofa de esa canción decía: otro hombre te habló y te dijo, ¿te acuerdas de aquella vez? Un misionero llegó a tu iglesia, no tenías mucho dinero, pero lo diste todo igual. Jesús tomó esa ofrenda y por eso yo estoy aquí, le decía a esa persona que estaba en el cielo. Obviamente esto es una inspiración humana para describir lo importante que es que la gente que es de Cristo sea generosa, no solo con su dinero, sino con su tiempo, con sus habilidades, con sus talentos, con su servicio. Por supuesto que sí. Notemos varias cosas de la generosidad de los filipenses. Lo primero que yo noto ahí es que los filipenses ayudaron a un hermano necesitado. Leamos el versículo 14, hermanos. Versículo 14. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba ¿en qué? En tribulación. Era un momento difícil para él. Como les digo, estaba encarcelado. Y por lo que podemos deducir de otras epístolas, mucha gente lo estaba atacando. ¿Sí? Incluso cuando vimos algo del capítulo 1 de Filipenses, nos dimos cuenta que había gente dentro de la iglesia de Roma que no le ayudaba y que antes lo criticaba. Estando el preso, imagínense, en vez de ayudarlo le caían encima. Y eran supuestamente cristianos, líderes incluso de la iglesia. Eso lo puedes tú leer en Filipenses capítulo 1. Ahora, hermano, los filipenses que no estaban en Roma cerca con Pablo, lejos, habían ayudado a un hermano necesitado que estaba preso en Roma y que necesitaba o dependía de los demás para subsistir. Note algo, Pablo aquí no estaba andando por iglesias predicando, enseñando, pastoreando, ejerciendo su labor de apóstol para que recibiera ofrendas de aquellas iglesias donde estaba sirviendo. Él estaba preso. Por otro lado, tampoco estaba libre para poder trabajar y ganarse su sustento. Él estaba dependiendo de la ayuda de los hermanos en Cristo. Algún comentarista dice que en esa época en las cárceles a la gente no le daban nada, simplemente lo tenían preso y dependían de sus familiares para que ellos pudieran tener que comer y que vestir. Las personas que no tenían familiares, como en el caso de Pablo, familiares de carne, de sangre, pues por lo regular estaban sentenciadas a muerte porque no había nadie que les diera nada. Pablo dependía de que de su familia en la fe, de sus hermanos en Cristo. Y mire la generosidad de los filipenses, hermanos. Ellos recorren miles de kilómetros que tal vez iglesias de lugares más cercanos no hicieron, pero ellos sí fueron y se esforzaron, y siendo pobres, dieron de lo poco que tenían, que terminó siendo mucho para Pablo. Pablo tenía una genuina necesidad. Sin embargo, los filipenses manifestaron ese amor. Y recordemos lo que dice 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, los filipenses ayudaron a un hermano necesitado, pero veamos que también los filipenses, al ser generosos con Pablo, suplieron las necesidades de un servidor de Dios y de esa manera bendijeron a la iglesia de Cristo. Versículos 15 y 16, léanlo ustedes, por favor. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la soledad que recibí, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis para mis necesidades. Por un lado, al darle a Pablo estaban bendiciendo a un hermano que amaban. Y así debe ser. Porque no estamos diciendo solo que la ayuda es para los ministros de Cristo, no es para todos los hermanos que están en necesidad, en verdadera necesidad, ¿no? Porque hay gente que se inventa sus necesidades. Pero note algo, había algo también implícito en la ofrenda de los filipenses, y era que estaban apoyando la labor del ministerio de Pablo, la labor de la predicación del Evangelio. Miren, al ofrendar en Pablo, ellos estaban invirtiendo en la predicación y avance del Evangelio, incluso en otras regiones, porque mire lo que dice el versículo 16, dice, pues aún a Tesalónica, dice que cuando estaba ya en Macedonia, ellos le ayudaban, pero cuando fue a otra región, a Tesalónica, me enviaste, mire lo que dice, una y otra
vez. No era que, no hermano, es que yo ya di una vez, yo doy una ofrendita por acá 6 meses, ¿sí? Sino que Pablo realmente estaba recibiendo ayuda una y otra vez de parte de los filipenses, hermanos amados. Qué gran generosidad había en el corazón de estos hermanos que estaban invirtiendo en el Evangelio. Hermanos, una cosa interesante es que el Nuevo Testamento enseña claramente que las personas que se dedican al ministerio deben ser sostenidas por la iglesia. Hermanos, hoy es muy triste, ¿no? Porque uno ve mucha gente que se ha enriquecido con el ministerio. Como les dije anteriormente, pues es carreta decir que la mayoría lo han hecho, porque la mayoría de los pastores no son gente adinerada. Pero muchos, y especialmente los más notorios, se han usado esto como fuente de ganancia. Son malos ministros, son gente que verdaderamente engaña. Sin embargo, eso ha hecho que muchos se vayan al otro extremo y digan, no, el que le sirve a Dios, que le sirva así. Algunos dicen es que por fe, ¿no? Pues todo el que sirve y todo cristiano vive por fe, aunque trabaje, hermano. Porque por el trabajo y por la fe que tenemos en Cristo, el Señor nos está proveyendo. Algunos piensan que los pastores, como les decía hace 8 días, entre más miserables o más pobres, son más espirituales. Eso no dice la Biblia. La Biblia enseña claramente que las iglesias deben comprometerse con sus pastores, con los ancianos de la iglesia, especialmente algunos, porque como lo vamos a leer ahorita, hay algunos que se dedican de lleno a hacerlo, a otros ancianos que estaban en la iglesia tal vez no se dedicaban completamente a eso, especialmente aquellos que se dedican de lleno a ser sostenidos por la iglesia. Eso era lo que los filipenses con su ofrenda también ayudaron a hacer, a sostener el ministerio de Pablo. Ponga un dedito ahí en Filipenses y vamos a primera de Timoteo 5, 17 y 18, por favor, para que usted vea lo que la palabra enseña. Este es solo un pasaje de muchos que hablan de este tema, del sostenimiento de los pastores en la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Timoteo, tienen toda la razón, hermanos, qué bueno, están atentos. Era para probarlos. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo, por favor. Se los voy a leer una versión un poquito con lenguaje un poquito más actualizado. Dice, los ancianos que cumplan bien su oficio, los ancianos se están refiriendo a los pastores, los ancianos que cumplan bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano, y dice también, todo el que trabaja merece recibir un salario. Hermanos, estamos dando de gracia lo que hemos recibido de gracia, pero como ministros y personas del Evangelio no dejamos de ser papás y no dejamos de ser personas, y necesitamos sostener nuestros hogares. Aquí de hecho dice que les remuneren ¿qué? Bien, dignos de doble honor. Y yo no estoy buscando que me suban el sueldo ni nada de esas cosas, sino que me parece muy triste cuando la gente entiende o guarda o retiene lo que realmente le pertenece a Dios en sus ofrendas, en sus diezmos. Hay gente que tiene una teología vastísima respecto a negar el diezmo. Yo les estoy diciendo, no tengo problema con el diezmo. Para mí simplemente es una manera de llamar aquella ofrenda que realmente representa un porcentaje de lo que nosotros recibimos cada quincena o cada mensualidad. Y lo expliqué hace 8 días en el caso de los corintios, cuando Pablo les decía que apartaron una parte, pusieron a un lado sin gastarse una parte de lo que recibían, un porcentaje, digámoslo de esa manera, porque es la misma palabra. No, ese no es el punto es que a donde usted vaya, hermano, usted debe ser una persona que apoya con su generosidad la labor del ministerio. ¿Cuántas personas me han dicho, desde que llegaron a esta iglesia, que han sido muy bendecidos en esta congregación? Pero mucha gente me lo ha dicho. Muchos desde los que comenzamos inicialmente han sido bendecidos, han reconocido que la iglesia ha hecho una diferencia en sus vidas, la enseñanza, el ejemplo, el amor que hay entre los hermanos. Pero hermano, ¿cuánta de esa gratitud se manifiesta en que usted sea una persona verdaderamente generosa? Eso no es simplemente, como pasó en el caso de los filipenses, decir, Pablo, te amamos,
sino Pablo, te amamos y te ayudamos porque tú eres un ministro de Cristo y ante todo porque eres un hermano que amamos y que está en una necesidad. Para que usted lo entienda y lo tenga claro, porque esto es parte de la doctrina cristiana. Hermanos, si no se le ponía, mire el ejemplo que usa Pablo, si no se le ponía bozal al buey, quiere decir que mientras trabajaba tenía derecho a comerse los granitos que quisiera. No faltaba el campesino tacaño que me imagino que le ponía y decir, no, se me va a tragar la cosecha. Pero era ley, es que esto era ley de Dios en el Antiguo Testamento. No era ley. No le van a poner el animal, un animal tiene derecho a comer de lo que trabaja. Es lo que está diciendo Pablo. Qué ejemplo tan elevado. Pero tan explícito, ¿no? Sí, un animal tiene derecho a comer de lo que trabaja, cuanto más aquel que trabaja en la obra del Evangelio. ¿Está claro, hermanos? Por favor, no apoye ministerios de gente deshonesta. Básicamente usted tiene que apoyar a su congregación. Hay muchos malos predicadores que le sacan el dinero a la gente. Eso no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Si usted se ha identificado en una congregación, usted debe ser generoso y ser fiel en su congregación. No está mal querer ayudar a otros ministros, no estoy diciendo eso, pero inicialmente a su propia congregación. Veamos el versículo 17, léanlo por favor. No es que nos queráis, sino que vosotros realmente vuestra buena. La bendición se manifestaba en varias maneras. Primero que todo, en que los filipenses ayudaron a los necesitados. Pablo fue bendecido como hermano necesitado por la generosidad de los filipenses. También la iglesia, al ser bendecido un ministro, sostenido un ministro del Evangelio, pudo ser bendecida por medio de la generosidad de los filipenses, porque ellos ayudaron a sostener a Pablo como ministro también del Evangelio, y dice que lo hacían desde antes, ¿sí? A donde él iba, una y otra vez le enviaban para sus necesidades. Y el versículo 17 nos habla acerca de cómo la generosidad de los filipenses los va a bendecir a ellos mismos. Primero, bendijo a Pablo como un hermano necesitado. Segundo, bendijo a la iglesia al bendecir a un ministro que enseña, que predica, que instruye en la palabra. Y número 3, bendice a los mismos filipenses. Mire que Pablo no buscaba la ofrenda, sino la bendición de quienes ofrendaban. Este fruto que tienen, o que estaban dando, o que Pablo esperaba que dieran los filipenses, primero que todo es una demostración del carácter de Cristo en su vida, y segundo también es una bendición para ellos mismos. Mire, hermano, la generosidad es retribuida, y yo quiero tener cuidado con esta palabra, porque no estoy diciendo de ninguna manera que el hecho de que usted sea generoso ponga a Dios en deuda con usted. No, es que usted no le está dando de lo que a usted le pertenece, sino de lo que es de Él. ¿Sí me hago entender? Tengo que tener cuidado con esa palabra, pero la palabra retribución creo que está bien aplicada. ¿Por qué? Porque vemos en este y otros casos de la Biblia, el Nuevo Testamento, que la generosidad es retribuida de muchas formas. Materialmente, por medio de la satisfacción espiritual que hay en dar, ¿sí? Yo creo que una persona que verdaderamente sea cristiana no puede estar feliz si es una persona tacaña, o es una persona que da poco o que escatima. Porque también es retribuida esa generosidad por medio de la comunión entre hermanos, porque cuando somos y nos ayudamos los unos a los otros, hay una hermandad más estrecha, ¿no es cierto? Y también es retribuida por medio de madurez espiritual, porque esto es parte de la madurez espiritual. Hay gente que a veces revisa, Señor, me hace falta oración, Señor, me hace falta dejar tal o cual cosa. Pues tal vez dentro de esa lista deberías mirar si lo que te está faltando es ser generoso y practicar la generosidad, que es una muestra del carácter de Cristo en tu vida. Mire lo que dice Proverbios 11:24, búsquenlo y léanlo, hermanos. 11:24 al 25. ¿Lo tienen? A ver, léanlo ustedes. Hay quienes reparten y les cesa de añadir más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Miren lo que dice, el alma generosa será ¿qué?
prosperada, y el que saciare él también será saciado. Proverbios no lo puedes meter dentro de un contexto histórico particular, porque proverbios son principios para la vida en general. No es Antiguo Testamento, no, hay una verdad que se aplica. Son cosas que Dios ha delegado ahí, no es una transacción, ¿no? Entonces yo soy generoso, entonces si fui generoso tal día con tanto, Dios me da tanto. No, no está diciendo eso, por favor. Pero está diciendo que los generosos serán bendecidos. Sí, y mire lo que dice ahí. Y el que saciare, o sea, el que alimentarlo, digámoslo de otra manera, él también será saciado, ¿sí? Recibirá. Así que Pablo lo que le estaba diciendo, mire hermanos, cuando yo les estoy pidiendo, yo les podría decir eso ese mismo mañana. Algunos podrán pensar, como les dije desde la primera enseñanza de esta serie, que yo no estoy buscando simplemente que ustedes den. Sí, hermanos, hace falta que den. La verdad, la iglesia necesita que todos sean generosos, hermanos, y más de lo que han sido. Y que los que no lo son, lo empiecen a hacer, porque realmente están desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque no están caminando en esa generosidad que debe haber en el corazón de un cristiano. Pero amados hermanos, como dijo Pablo, no estoy buscando dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Estoy esperando que lo que ustedes manifiestan como una iglesia generosa, manifieste que hay madurez, que hay crecimiento, que Cristo está siendo formado en sus vidas, con todas las bendiciones que eso conlleva. Yo digo lo mismo que Pablo en ese sentido, hermanos, como iglesia. Y entonces vimos que Pablo como hermano necesitado fue bendecido por medio de la generosidad de los filipenses. Hemos visto que la generosidad de los filipenses también bendijo a la iglesia al sostener a un ministro de Dios. También hemos visto lo que acabo de decir, la generosidad de los filipenses era un fruto que terminaba siendo bendición para ellos mismos. Ellos eran bendecidos por su propia generosidad. Y vemos en el versículo 18 que la generosidad abundante de los filipenses bendijo a Cristo el Señor, ya que es un acto de consagración y adoración a Él. Lean versículo 18 ustedes, hermanos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. La ofrenda de los filipenses, aun cuando para ellos representó un gran esfuerzo, no fue escasa. Mira lo que dice: estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, el mensajero que le llevó esto. Se los expliqué al principio. Lo que enviaste, sí, pero mire lo que dice, que es impactante. Y este para mí es el centro de la enseñanza de hoy. Mire lo que era la ofrenda y la ayuda de los filipenses, ya no para Pablo como hermano necesitado, ya no para Pablo como ministro que debía ser sostenido, ya no para los filipenses que iban a recibir recompensa de su propia generosidad, sino para Cristo el Señor. Miren lo que dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dirá, pero son unas monedas, o son unos billetes, o es parte de mi quincena. No es simplemente eso, hermanos. O es un tiempo que me dedico a servir a otros hermanos en la iglesia, porque también eso es generosidad. Lo que está diciendo acá es que esa ofrenda que se da de corazón es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En otras palabras, lo que usted da en la tierra a los hombres es recibido por el Señor como un olor de adoración agradable. ¿Se acuerdan que en la primera enseñanza hablé de Cornelio, no? Que decía que daba ofrendas y oraciones y le aparece un ángel y le dice: Cornelio, eso subió delante del Señor. Esas ofrendas, esas cosas que tú has dado. Hay un pasaje que habla en Hebreos del diezmo, pero no, el tema no es el diezmo, pero hay algo interesante. Dice, aquí ciertamente reciben el diezmo hombres, los levitas en el Antiguo Testamento, pero lo recibe ya ¿quién? Cristo. Miren, hay personas que no tienen una buena actitud hacia la generosidad, sus ofrendas, sus diezmos, porque simplemente no entienden que esto es un acto verdadero de adoración. Se lo repetimos cada domingo, pero ustedes no lo han comprendido, y por eso creo que es importante esta serie, para que usted sepa lo que está haciendo cada vez que usted aparta y da para la obra del Señor, y cada vez que usted ayuda a una persona que está en necesidad, y lo hace en el nombre de Jesús, no para su exaltación propia, para que lo alaben, sino para bendecir a esa persona por amor cristiano. Lo que está diciendo es que es un olor fragante,
Mire, la ayuda que usted le da a un hermano en la iglesia en necesidad no es una limosna. Y les voy a decir dos cositas, hermanos amados. La primera es que si usted ayuda a un hermano en necesidad en la iglesia, usted no le está dando limosna. Usted está cumpliendo la ley de Cristo, la ley del amor. Amando a un hermano con ayuda. No es una limosna, es una bendición. Es algo que usted no está esperando que el hermano después diga cuando lo vea, diga, uy hermano, es la unción o no sé, qué fuego que usted es un hombre muy espiritual y me dio. No. No espere ese reconocimiento. Reconozca que viene de parte de Cristo. Por otro lado, los que dan son generosos con los hermanos de ayuda. No están dando limosna, ayudando a los hermanos. No están dando limosna. Pero por otro lado, los que reciben también crean que no están recibiendo limosna. Están recibiendo una ayuda de parte de la iglesia del Señor, que es Cristo mismo. Porque hay gente que se avergüenza y a veces está en necesidad y están aguantando hambre. Y aquí recogemos mercados y dicen, no, yo no pido porque es que, ay no, qué vergüenza. Eso es orgullo. Usted tendría que decir, no demandar. Nadie está diciendo, oiga, ¿qué puede ser el mercado? No demandar, pero sí decir, hermanos, ayúdenme, hermanos, porque estoy pasando por un momento difícil y todos deberíamos estar dispuestos a ayudar, y para eso también aquí hay ayudas, por lo menos en mercado de momento. Ojalá haya en dinero también para darlo. ¿Sí me hago entender? Porque a veces camuflamos también orgullo en que, ay no, yo no, a mí no. Recíbalo, hermano, porque viene de parte de ¿quién? Del Señor. Por otro lado, los diezmos y las ofrendas no son una colecta o una donación. Por eso yo les aclaraba incluso a los hermanos que son diáconos, les decía, hermanos, no pensemos en que vamos a recoger porque es que hay que recoger el dinero, el sueldo del pastor. No. Igual Dios me sostendrá, hermanos. Es justo que la iglesia sostenga a su pastor. Claro que sí, es su deber. Pero no es por eso. Usted no está dando una colecta, ni una ofrenda, ni una vaca. Nada de eso. Usted está dando ofrendas, olor fragante al Señor. ¿Entiende lo que dice la palabra de Dios? Por eso usted no puede ser escaso. Nadie está diciendo que sea irresponsable en dar, que usted le quite el pan a sus hijos para ofrendar. Nadie está diciendo eso. Pero siempre tiene que haber un porcentaje, una parte para dar al Señor. Siempre tiene que haberla. Porque Él nos la ha dado, hermano. Y no es un diezmo como tal, y que no hay maldición si no das. No hay, ya estamos benditos en Cristo. Amén por eso. Qué bueno que la salvación no depende de lo que demos. Pero qué bueno también que cuando somos salvos, esa vida espiritual se manifiesta en generosidad, inevitablemente. Inevitablemente. Hermanos, dice un comentarista, la única otra ocasión en la que se emplean estas palabras se refieren al mismo Cristo en Efesios 5:2. Pablo dignifica la dádiva, o sea, la ofrenda sacrificial de los filipenses, describiendo lo que significaba para Dios. Ascendió delante de él como sacrificio fragante, le fue a la vez acepto y agradable. Interesante que dice este comentarista que solo en el caso de Cristo, hablando de su sacrificio, se describe con las mismas palabras que esta ofrenda que estaban dando los filipenses. ¿Sí ven lo sagrado que hay en cada acto del culto? Algún día también tenemos que dar una serie sobre la adoración, sobre lo que significa cantar al Señor, porque también a veces hay mucha distracción y cuando cantamos y les parece a la gente que es un relleno, y hay gente que llega tarde a la adoración. No hay reverencia en nuestro corazón. No entendemos que cada parte del culto y de nuestra vida cristiana es un acto de adoración al Señor. Pero viene una parte que yo sé que nos va a gustar mucho a todos, ya para finalizar. Leamos el versículo 19, por favor. Y ese sería el tercer punto de nuestra enseñanza hoy. El primer punto era el contentamiento. El segundo es cómo Dios bendice a través de la generosidad. Pero hoy vamos a ver en el versículo 19 también, Dios bendice a los generosos, suple sus necesidades. ¿Ustedes creen eso o no, hermanos? Es bíblico, es bíblico. Léanlo, por favor. Gracias. Mi Dios pues suplirá todo lo que
Note el contexto, esto se repite, como eso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso lo vemos en buses, en calcomanías, en internet, cada loco que sale allí, pone en su Facebook primero una parranda y después todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una muchacha en bikini y abajo pone, mi Dios puede suplir a todo lo que os falta, no sinvergüenzas, ese tipo de cosas pone la gente, porque no entienden, eso no es para todo el mundo, esta promesa no es para todos. ¿Se la estaba refiriendo a quién? A los filipenses que habían dado sacrificialmente. A ellos iba dirigida esta promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Pero obviamente es un principio que se aplica a todos los cristianos generosos, no a cualquiera. Mire, hermano, si usted es escaso para dar, si usted nunca ayuda a nadie, si usted trae, y lo digo, mire, hermano, con temor digo esto que voy a decir, pero usted trae lo peor para ofrendar o para dar. Después usted, ¿por qué dice, Señor, dónde está la provisión? Yo no estoy diciendo, ¿saben que Dios nos da aunque nosotros no demos? Él es muy bueno. Él es muy bueno. El Señor está lleno de gracia para sus hijos. Pero aquí nos está diciendo algo. Esa promesa puntualmente es para aquellos que, como decía en Proverbios, los que sacian serán saciados. Dice lo que os falta, ¿no? Dios suplirá las necesidades físicas de los creyentes generosos. Y aquí está hablando de necesidades físicas puntualmente. Aquí no está hablando de otra cosa, de espiritualidad, de cosas espirituales no está hablando. Está hablando de las necesidades físicas de ellos. Y dice, siendo generoso conforme a sus riquezas en gloria y de acuerdo a su voluntad. Dice lo que os falta. Note algo. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que Dios proveerá para las necesidades que nosotros tengamos, no para nuestros caprichos, que es el problema que muchos a veces se confunden, ¿no? Como la gente cree hoy en día que se puede hacer transacciones con Dios. No, tú no puedes hacer transacciones con Dios porque es que tú no le estás dando a Dios nada que te pertenezca, simplemente le estás devolviendo lo que es de Él. Hermanos, hay una promesa para los generosos, pero es suplir ¿qué? Sus necesidades. Ahora, Dios providencialmente puede prosperar a uno más que otro. Yo no estoy diciendo que Dios no puede enriquecer a un creyente. Claro que sí, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo también a la sensatez de ese propio creyente, ¿no? De que sea una persona trabajadora, honrada, honesta, que sea una persona que sea un buen administrador de sus recursos, porque si despilfarras nunca vas a prosperar. Pero amado hermano, lo que vemos aquí, y que no debemos dejarnos robar de aquellos que predican esa prosperidad falsa, es que sí, este y otros pasajes respaldan el hecho de que Dios bendice a las personas generosas, a los creyentes generosos. En mi vida cristiana he visto muchos testimonios de provisión, en muchas ocasiones no como la gente espera, sino como Dios dispone, ¿saben? A veces la gente tiene unos planes armados tremendos para el Señor, ¿no? Dice, Señor, entro por aquí, salgo por aquí, tal, la fase 2, fase 3, tú me prosperas acá y yo hago esto. Y tiene todo un plan, ¿no? Y el Señor no hace nada de eso. Y a veces termina uno dándole o proveyéndole por donde menos espera. ¿No les ha pasado? A mí sí. Dios, creo y quiero y le pido al Señor buenos trabajos para todos ustedes. Y usted debe trabajar para poder vivir, eso dice la Biblia. Claro que sí, debe ser un buen trabajador. Pero en ocasiones a veces la cosa no se da y Dios de otra manera nos suple, aunque nosotros no querramos. Y a veces ataca un poquito nuestro orgullo, ¿no es cierto? No estamos hablando de la gente que no quiere trabajar, sino la gente que a veces se esfuerza y no lo logra. Sin embargo, hay provisión de parte de Dios para los que son, ¿qué? Generosos. Hermanos, créanlo. Yo finalizo recordando, diciendo, no recordando, hablándoles un poquito del testimonio de un hombre que se llamó George Mueller. Si ustedes quieren leer una biografía apasionante, léanse la biografía de George Mueller. Jorge Mueller, o Jorge Müller en español. Hermanos, qué hombre de fe, y un hombre de buena doctrina, ¿saben? Cuando uno lee la vida de Mueller, uno pensaría que es como un medio pentecostal raro, reclamador. No, era un hombre de buena doctrina, de muy buena doctrina, pero un hombre lleno de fe. Porque también a veces las personas bíblicas se van al otro extremo y dicen, no, yo no creo en ninguna provisión especial de Dios, no creo que Dios pueda hacer cosas especiales para proveerme. No, eso también es incredulidad.
No hay que irse tampoco a los extremos. Dios puede hacerlo. George Mueller fue un predicador inglés del siglo XIX que se dedicó a los orfanatos, en una época donde el gobierno no proveía ningún tipo de ayuda a los niños huérfanos, y había muchos. Él en Londres decidió recoger los niños huérfanos básicamente para alimentarlos, para cuidarlos, para darles educación y sobre todo para enseñarle la palabra de Dios, porque ese era el gran objetivo de él. Y lo hizo con miles de niños. Pero George Mueller es conocido porque tenía una vida de fe llena, una vida de oración llena de fe, que incluso trasciende los años y llega hasta nosotros. Por poner un ejemplo de esa fe que mantenía este hombre y de la provisión que Dios daba. Ahora entiéndame, este hombre no estaba pidiendo para caprichos. Este hombre estaba dedicado a la obra de Dios, atendiendo a esos niños, mostrándoles misericordia y predicándoles la palabra. Dice que una mañana no había nada para desayunar en el orfanato, nada. Sin embargo, el hermano George sentó a los niños a la mesa y les pidió que oraran dando gracias por los alimentos. Yo me acuerdo que los niños decían, bueno, pero ¿cuáles? Y él les dijo, oren por los alimentos. Al momento, después de orar, tocaron la puerta. Era el lechero que había sufrido un accidente. En esa época habían lecheros, no, ya no. Lo quiero no por la leche Era el lechero que había sufrido un accidente y no podía entregar la leche, así que decidió donarla antes de que se perdiera. Ya tenían leche. Y dice, inmediatamente llegó una entrega de la mejor panadería del sector, con una nota que decía que donaban todo el pan porque no había salido del horno con la presentación que ellos esperaban. Simplemente es un ejemplo. Léase la historia, lea la Biblia mejor, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de fe. Pero esta es una buena lectura también. Dios puede proveer. ¿A quiénes? A los generosos. Incluso lo hace con los que no lo son. Cristo bendice a su generosa iglesia mediante la generosidad de ella misma. ¿Sabían eso? Hay gente que está esperando. Aquí tenemos ya, incluso iglesias muy buenas, y gracias por eso, las primeras iglesias reformadas, bueno, de hace 150 años. Hoy en día, seminarios y todo, tienen ayudas de afuera, del exterior, de Estados Unidos. Qué bueno es eso. Muchos pastores aquí de sana doctrina son sostenidos por lo que les envían desde los Estados Unidos. Me alegro por ellos, qué bueno. Pero saben una cosa, no es tiempo de eso, hermanos. No es tiempo de que estemos esperando obtener de alguien que nos regale algo, sino que nosotros mismos seamos el instrumento de Dios para bendecir su iglesia. Porque Dios nos ha dado la capacidad de trabajar y también nos dará la capacidad de prosperar, estoy seguro de eso. Hermanos amados, Cristo es glorificado en la generosidad de sus hijos, al demostrar su carácter ofreciendo adoración al Señor mediante sus ofrendas. Hermanos, la generosidad es un rasgo de la verdadera vida cristiana. Nadie te va a demandar esa generosidad metiendo la mano a tu bolsillo, lo cual sería supremamente incorrecto, porque entre otras cosas no sería un acto de adoración. Es de tu propio corazón que tú tienes que dar lo mejor de corazón para que sea ese olor fragante y esa ofrenda delante del Señor, que es la generosidad del creyente. Espero que esto llegue a sus corazones y que dé fruto, hermanos. No para el bien de un pastor o de una organización, sino para el bien del Evangelio y para la bendición de ustedes mismos. Recuerde, Dios bendice a los generosos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Oremos. Señor, muchas gracias por esta mañana de